Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jency, ¿qué tal? Hola, Gre. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, Jency. Y hoy tenemos un tema bastante fuerte, pero muy interesante, Jency, que se llama ¿por qué sentimos temor? Wow, es un tema que abarca un montón de áreas en nuestra vida. Así es. Y para eso hemos invitado hoy a la pastora Olga Loaiza. Buenas tardes, pastora. Hola, mi hermana Gretel, mi hermana Jency, es un honor, es un privilegio de parte de Dios volverme a encontrar con ustedes en esta Cafeteando TV, ¿verdad? Que muchos televidentes nos están viendo y es una bendición de Dios que me hayan escogido una vez más para estar en este programa que va a ser de sumamente grande la bendición que Dios va a traer a toda aquella persona que hoy nos está escuchando y le damos las gracias a Dios por estar aquí una vez más. Bienvenida, pastora, y a continuación vamos a un video. Que no te puedes mover, empiezas a respirar más rápido y hasta sudar frío. Estás aterrado. Puede ser por una enorme serpiente, porque vas a saltar del bungee o porque el papá de tu Ese novia te video está es dándole unos el besotes del... a su hija. Pero te has preguntado, ¿qué es el miedo? El miedo es una reacción en cadena en la cual tu cerebro te prepara para huir de una situación peligrosa o poco deseable, y que puede ser iniciada por diversos tipos de estímulos. Por ejemplo, una encuesta reciente muestra que los miedos más comunes son estos, aunque algunos no pongan en peligro tu vida. Evolutivamente estamos predispuestos a temer a ciertas cosas, como las arañas, las serpientes o las ratas, ya que estos animales han sido peligrosos para la raza humana durante toda su existencia, por ser venenosos o por transmitir enfermedades. Pero también existen miedos adquiridos y culturales. Por ejemplo, en Japón existe el miedo llamado Taijin Kyofusho, que específicamente es el miedo a ofender a alguien por un exceso de modestia o respeto. Los miedos adquiridos pueden ser el resultado de eventos traumáticos o simplemente los aprendemos de otros individuos y no necesariamente los estímulos que los provocan tienen que ser peligrosos. Un antiguo y famoso experimento del psicólogo John Watson mostró cómo se puede adquirir un miedo por condicionamiento pavloviano. Para esto, Watson utilizó a un niño que fue llamado el pequeño Albert. Este niño inicialmente se sentía muy cómodo jugando con los animales en el laboratorio. Watson empezó el condicionamiento acercándole una rata, y al momento en el que el pequeño Albert la tocaba, un ruido muy fuerte sonaba. El pequeño Albert aprendió muy rápidamente el miedo a las ratas y posteriormente ya no se quería acercar a ellas, ni a ningún animal peludo, e incluso se asustaba con la barba de Santa Claus. Otra forma de adquirir un miedo es por aprendizaje. Es decir, cuando vemos que otros le temen a algo, después de cierto tiempo nosotros también empezamos a temerle. Por ejemplo, en un experimento más reciente, se le mostraron a unos monos unos videos de un mono que estaba aterrorizado de ver una rosa. En realidad, el mono estaba viendo una serpiente, pero el video fue editado. Posteriormente, cuando se les acercaba una rosa a los monos que vieron el video, estos se aterrorizaban como si la rosa en verdad fuera una amenaza para ellos. El miedo es un proceso que se lleva a cabo inconscientemente y de hecho tiene dos vías principales en el cerebro. Cuando nos encontramos un estímulo que nos da miedo, la información pasa del tálamo directamente a la amígdala, que está ampliamente relacionada con nuestras emociones. Y esta le dice al hipotálamo que prepare tu cuerpo para huir lo más pronto posible. Al mismo tiempo, la información se envía por otra ruta más larga. Esto incluye las cortezas sensoriales, las cuales envían información al hipocampo, que está relacionado con la memoria y mediante el cual se verifica que lo que estamos viendo o sintiendo es realmente peligroso o no. Como esta segunda ruta necesita más tiempo de procesamiento, el intervalo entre que nos damos cuenta de si debemos correr o no es cuando nos congelamos de miedo. En el caso de que efectivamente estemos en peligro, nuestro cuerpo estará listo para huir, y en caso contrario, nos podremos calmar. Entonces, ¿cómo podemos combatir nuestros miedos?
En un video pasado les hablé de que existen nuevas tecnologías para modificar nuestros recuerdos, lo que podría ser muy útil para tratar las fobias. Pero mientras no se afinen dichos métodos para su uso común, tendremos que hacerlo de una manera menos tecnológica. Nuestro cerebro es una máquina de aprender, así que como se puede usar el condicionamiento para enseñar un miedo, también se puede usar para olvidarlo, mediante la creación de una respuesta condicionada que contrarreste el miedo a cierto estímulo. Aunque las terapias más comunes hoy en día se basan en la exposición, es decir, mediante un ambiente controlado donde el sujeto se dé cuenta poco a poco que no corre peligro y puede ir afrontando su miedo gradualmente. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? No tengas miedo y déjala en los comentarios. Y no olvides darle like. Bendiciones, amados televidentes. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes después de este edificante video. Y sí, el video nos enfocaba más que todo en la parte natural, que muchas veces por una sustancia que se llama la serotonina que está albergada en nuestro cerebro, eso muchas veces hace que por las depresiones o por el temor, el mismo temor hace que la serotonina llegue a niveles bajos. Y naturalmente y científicamente está 100% comprobado que las personas cuando tienen el factor de serotonina bajo empiezan a sufrir este tipo de consecuencias como es el miedo, que puede llegar a la depresión. Pero bueno, eso es en el ámbito natural. Vámonos al ámbito espiritual. Pastora, ¿me podrías decir en el ámbito espiritual cómo enfocamos el temor? Amén. Este tema es muy lindo, ¿verdad? Y dice que el temor se basa más es la falta de confianza en el Señor. Todo se resume, estamos hablando, digamos, un pueblo cristiano en este momento, ¿verdad? Porque vamos al área espiritual. El temor viene a la vida del cristiano cuando está la falta de confianza en Dios. Cuando nosotros tenemos la falta de confianza en Dios, comienza a suceder todas estas cosas en nuestra vida. Usted bien lo dijo hace un momento de la serotonina, y yo tengo testimonio grande de poder hablar de estas cosas. Para testimonio, digamos, de las personas que tienen estos problemas. Hace mucho tiempo mi sobrina tuvo este problema de serotonina. Ella entró en estado depresivo y ya ella quería hasta morir. Ella quería morir del estado que se sentía. Ella ya no quería ni comer, ella no quería ni bañarse, ella solo quería llorar, pero ella no sabía qué era lo que tenía. Entonces yo como figura espiritual, ¿verdad? Comencé a orar por ella y a ministrarle en todas las áreas, hablando espiritualmente, ¿verdad? Pero eso seguía igual. ¿Por qué? Porque lo que ella tenía era la serotonina, que le faltaba la sustancia, y esa sustancia era una sustancia que no le llegaba al cerebro a ella. Entonces, a pesar que orábamos todo en lo que es espiritual, ¿verdad? Pues por eso no podemos irnos a los extremos. No todo es espiritual, no todo es cuerpo, ¿verdad? En este caso, mi sobrina estaba padeciendo algo en el cuerpo, ¿verdad? Que era la falta de serotonina, ¿verdad? Y en esto entonces acudimos a los médicos, ¿verdad? Para la serotonina, para que le pudieran aplicar esa medicina que ella necesitaba. Eso no quiere decir que Dios no es todopoderoso para sanar. Dios sanó a mi sobrina de esta manera, ¿verdad? Pero le tratamos todo el área espiritual también, ¿verdad? Entonces están los dos casos, ¿verdad? El que es espiritual y el que es físico también, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que tener cuidado cuando tratamos a las personas, ¿verdad? A veces las personas no quieren llegar a nuestras iglesias o a que oren por uno porque piensan que todos son demonios y cosas así. Mucha gente no sabe, ¿por qué? Porque hay mucha cantidad de personas que no son creyentes o no saben de estos temas, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su misericordia me ha permitido experimentar estas etapas, ¿verdad? Y ahora que usted hablaba de eso, inmediatamente el Espíritu Santo me recordó a mi sobrina, ¿verdad? Que ella estuvo en estado depresivo, ella se hacía hasta un puño, un sillón llorando, no quería comer, no quería hacer oficio, no cuidaba a los niños, o sea, era algo depresivo, ¿verdad? Incluso le dijeron a ella, si usted vuelve a tener un niño, usted puede ser que hasta muera en el parto. Y para la gloria de Dios, Dios le sanó de todos esos problemas y tuvo un niño. Y ahora ella vive muy bien en el sentido, digamos, que ya esas cosas ella no las tenía porque todo eso se generó en ella en su primer embarazo y le dio posparto. Y de ese posparto le vino este mal a ella, ¿verdad? Pero ella no sabía qué era, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios nos dio sabiduría, tocamos el área espiritual, pero también fuimos a los médicos. Amén, pastora. Entonces,
todo es integral, ¿verdad? Tenemos que abordar a la persona de una forma integral y obviamente la parte espiritual es sumamente importante, pero también la parte natural. Pastora, ¿por qué sentimos miedo? ¿Por qué muchas veces por las situaciones de la vida, las circunstancias, hasta patrones, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos arraigamos, ¿por qué sentimos temor? ¿Qué nos provoca sentir temor? Bueno, hablando en el área espiritual, dice que es la confianza en Dios, ¿verdad? Quizás uno en nuestra vida adulta uno puede ya entender muchas cosas, pero ¿qué tal de los niños? Hablemos un momento de los niños. Por ejemplo, los niños, un niño pequeño no puede experimentar la confianza en Dios, o muchas cosas ellos no pueden decirlo, ¿verdad? Entonces, muchas cosas se adquieren en la niñez. En nuestra experiencia, para la gloria de Dios, nosotros ministramos mucho la sanidad interior y Dios nos ha dado el ministerio de la liberación. Entonces, por testimonio hemos ministrado muchas personas y cuando llegamos a nuestra iglesia para poder orar por ellos, Dios nos ha mostrado que hay raíces en su niñez. Contaba mi hermana Gretel fuera de cámaras que ministramos a una muchacha ya adulta y cuando le ministramos a ella nos fuimos a la raíz y ella tenía el temor en su niñez desde los 2 años, porque ella desde pequeña dice que su tía la cuidaba porque su mamá trabajaba mucho. Entonces su tía siempre la asustaba, siempre se escondía atrás de una puerta, atrás de un mueble, según ella haciendo bromas, pero le asustaba a ella, ¿verdad? Cuando le ministramos a ella, el Espíritu Santo mostró que la raíz estaba ahí. Cuando comenzamos a ministrarle ese temor que ella tenía, ella gritaba de una manera que yo dije, aquí todos los vecinos van a tocarme la iglesia, ¿verdad? Porque era un escándalo que ella hacía, eran unos gritos de temor, porque lo que estaba era arraigado, imagínense, de los 2 años, ¿verdad? Ya ella era una muchacha, entonces él vivió con el temor muchos años, ¿verdad? Ese temor la paralizaba ella de una manera que ella no quería salir de la casa, no le hablaba a la gente, hasta para ir a la pulpería le daba temor, ¿verdad? Pero cuando oramos al Espíritu Santo, a Dios, Él nos revela que vayamos a la raíz y la raíz estaba en los 2 años. Y ella se acordó, el Espíritu Santo le recordó a ella que en los 2 años de su vida, siempre su vida fue de puro susto. ¿Verdad? Ella la asustaban desde niña y de ahí se creó el temor en la vida de ella, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios, Dios ese día la liberó a ella, ¿verdad? Cuando comenzamos a conversar, ¿verdad? Las áreas de su vida y Dios nos lleva ahí a la raíz, ¿verdad? Por eso toda persona tiene una raíz. Por eso cuando le ministramos, oramos por una persona, queremos conversar. La administración, hermanos, tal vez para los que no sepan mucho de esto, la administración es hablar con la persona. La administración es hablar con las personas y en ese hablar, en ese conversar, vamos viendo las raíces. Entonces vamos directamente a cortar la raíz donde el enemigo se ha aprovechado en esa área de los niños, ¿verdad? Que llegamos a ser adultos y tenemos temores, ¿verdad? Pero se crea mucho en la niñez. Amén. Pastora, existen, según la palabra del Señor, 2 clases de temores. ¿Podríamos hablar sobre esto? Sí, claro. Está el temor a Dios, que me encontré un versículo muy lindo en Salmos 19:9, hermano, me llamó mucho la atención, porque mire lo que dice el Salmo, ¿verdad? 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué quiere decir el temor de Jehová? El temor de Jehová no es miedo. El temor de Jehová no es andar asustado. El temor de Jehová no es estar en depresión. El temor de Jehová no es estar siempre con sustos, con temores en las casas. Conozco muchas personas que hasta cuando suena el teléfono tienen miedo, tienen temor. Aún en las casas los esposos o las esposas como que transmiten el temor a sus esposos o las esposas. ¿Ver? Conozco muchas personas que con solo que el esposo les pregunta ¿dónde está tal cosa? Y si no lo encuentran está en un puro temblor. Como que les transmiten un cierto temor, ¿verdad? Y el único temor que Dios permite es el temor a Él. El temor bíblico, porque dice que el temor de Él es querer hacer las cosas bien. El temor a Dios es lo único que nos aleja a nosotros a hacer cosas malas. Y dice la palabra que el temor a Jehová es limpio. Quiere decir que el temor a Jehová es bueno, porque el temor de Jehová lo que nos va a hacer es buscarlo a Él, querer estar bien con Él, no querer hacer cosas porque a Dios no le gustan. Entonces, cuando ese temor está, nosotros podemos vivir muy confiados. Por eso dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Cuando estamos con la confianza, ahí vemos un cristiano confiado en Dios, que duerme en paz, se levanta en paz. Una persona que no tiene el temor a Dios, tiene este temor, el temor que estamos hablando, ese temor humano, este temor a las finanzas, este temor a estoy solo, este temor al mañana, este temor no tengo para pagar el alquiler, el temor no hay comida, ese temor humano. Pero en el Señor, el tener temor a Dios, el Señor nos hace creer que Él nos suplirá todo lo que nos haga falta. Entonces viene una confianza, aunque vemos el problema, hay algo sobrenatural de Dios que viene a nuestro espíritu y nos ministra paz.
Entonces, el único temor que Dios permite es el temor reverente a Jehová. Por eso dice que en el temor está la sabiduría, porque cuando usted es un hombre y una mujer sabio en parte de Dios, Dios le hace la sabiduría para llevar un balance. No todo es espíritu, no todo es carne, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer esa diferencia siempre, ¿verdad? Y a veces hay tanto que la gente, todo ven demonios, todo es esto, y a Dios no lo ven en ninguna parte. Y a Dios lo tenemos que ver en todo, ¿verdad? Que Dios tiene todo el poder absoluto. Entonces, nosotros no tenemos que vivir atribulados ni pensando en el mañana, porque hay un Dios que dice que Él suplirá todo lo que me haga falta. Amén. Nosotros nos vamos a ir a un corte musical y regresamos con más de este tema tan interesante, ¿por qué sentimos temor? Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre Y regresamos con este edificante tema de qué es el temor.
Hay un versículo que nos habla de algo tan importante que nosotros como seres humanos tenemos que apropiarnos de esa palabra y ponerla en práctica para evitar que esto nos pase frecuentemente. Y es 1 Timoteo 7. No nos has dado... 1 Timoteo 1:7. 1:7, sí, perdón. No nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Pastora, bueno, es un versículo muy fuerte, pero yo creo que esas tres cosas, amor, poder y dominio propio, encierran es como un escudo, como un arma que Dios nos dejó para poder vencer muchas cosas aquí en la tierra. ¿Qué nos puede compartir acerca de esto con referente al temor? Amén. Muy lindo este versículo, me encanta. Aquí primero usted y yo y todos los televidentes tenemos que pensar un momento, porque no nos ha dado Dios. O sea, entonces, ¿quién es el que me ha dado a mí el espíritu? ¿Cuál es el espíritu que yo tengo? ¿El de Dios o el del mundo? El del mundo es una persona que no tiene a Cristo. El que tiene el Espíritu Santo tiene a Dios. Entonces, ¿cuál espíritu es el que mora en mí? Para cumplir esta palabra que dice aquí de Timoteo, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía. Quiere decir que Dios no me ha dado a mí, al creyente, Dios no me ha dado a mí espíritu de cobardía, sino lo que yo tengo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un radar dentro de nosotros. El Espíritu Santo siempre nos dicta lo que está en nosotros. Aún nosotros mismos, cuando tenemos una falta, el mismo Espíritu se encarga, es esta palabra que usamos mucho, reargulle, ¿verdad? Cuando estamos en una falta, el Espíritu Santo mismo nos reargulle. También dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál es el espíritu que está en nosotros. Si es el Espíritu de Dios o el espíritu del mundo. El espíritu del mundo nos va a dar cobardía. Ese no me va a dar la confianza en Dios. Pero dice la palabra, sino de poder. Todo cristiano tiene que saber y tiene que ceñirse que tiene poder. Porque Dios es todo poder. Dios tiene todo el poder. Y si yo soy una hija de Dios y tengo su Espíritu Santo, quiere decir que yo también tengo poder. Tengo poder de poder dominar, porque dice que Él me ha dado poder de dominio propio. Muchas veces cuando el enemigo quiere someternos a nosotros en lo que es el temor, falta el dominio propio. Entonces nosotros, una característica de Dios es poder, que Él me ha dado poder. Yo tengo que tener la suficiente madurez espiritual para creer. Hermano, porque el problema del creyente hoy en día es que no está creyendo. No está creyendo que hay un Dios que tiene todo el poder y que Dios es nuestro Padre. Y si yo soy hija de Dios, quiere decir que yo también tengo cosas de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo poder. Tengo poder y yo puedo, en ese momento cuando venga el temor a mi vida, yo tengo el poder de reprenderlo, yo tengo el poder de atarlo, yo tengo el poder porque el poder, dice la palabra, está en mi boca. Y en mi boca hay poder. Por eso usted y yo tenemos que pensar un momento, ¿cuál es el espíritu que yo tengo? Cuando por un momento el enemigo nos quiere someter en el temor, usted en ese momento, usted tiene que hacer un momento de silencio y meditar. ¿Cuál espíritu está viniendo a atacarme? Está el Espíritu Santo aquí conmigo, pero hay algo que me está influyendo a que yo tenga temor. Y hay muchas maneras de temor. Como le digo, muchas veces hay temor hasta subirse a un árbol, un temor humano, ¿verdad? Un temor puede ser levantarse en la noche. Hay personas que tienen temor hasta levantarse en la noche porque piensan que se van a encontrar algo ahí en la sala, ¿verdad? Entonces ese temor las hace tener ahí en su cuarto oprimidas. No se levantan en toda la noche, no duermen, no tienen paz. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, sí, usted sentirá eso, pero usted dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque el que está en mí es el Espíritu Santo y ese es el espíritu que yo tengo que tener, que Él no me ha dado espíritu de cobardía. Quiere decir que Dios me dice, Olga, tú no tienes que tener temor porque yo estoy en ti. Olga, yo estoy en ti, yo te he dado poder. Nada más dile a la circunstancia o al problema o si es algo espiritual que en mi nombre se tiene que ir y punto. Y punto. Y nuestra fe es esa, todo creyente tiene que moverse siempre en la fe, que Dios es sumamente poderoso. Él tiene todo el poder. Pero dice también que Él me ha dado el poder y amor y dominio propio. Otra cosa que yo tengo que tener, hermana, es tengo que tener amor por mí misma. Tengo que amarme yo misma, no permitir que el enemigo o la circunstancia me roben la paz y la tranquilidad.
Yo tengo que creer en ese Dios de amor que dice en su palabra que Él está conmigo, que Él me va a cuidar, que Él me va a respaldar. Por eso dice que la falta de temor es la falta de confianza en Dios. Cuando nosotros no tenemos la confianza en Dios, suceden estas cosas. Pensamos aún en mañana, pensamos en lo que dije en un momento, ¿verdad? Aún la llamada telefónica, si me van a dar una mala noticia. Cuando usted está confiado en Dios, aún que lo llamaran para darle una mala noticia, usted tiene paz. Entonces hay que hacer una diferencia muy grande de ver en nosotros cuál es el espíritu que está operando en nosotros. Si es el espíritu de Dios o el espíritu del mundo, por eso son dos diferencias. Pastora, dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De qué amor nos está hablando este versículo? Amén. Ese amor que habla ahí el Espíritu Santo es ese amor de Jesús. Ese amor que dice que Él se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Humanamente cualquiera puede decir, ¿cómo Jesús? ¿Para qué dio la vida por nosotros? Pero Él nos amó mucho, dice su palabra. En el perfecto amor no hay temor. Yo puedo decir un testimonio hace muchos años. Me daba temor en las noches y una vez el Espíritu Santo me despertó y en mi sueño lo que yo vivía en lo espiritual estaba sucediendo en lo natural. Había algo espiritual en mi cuarto y en aquel sueño que yo tuve el Espíritu Santo me despertó con ese versículo en la boca. Entonces con ese versículo aprendí a guerrear al enemigo. Cuando yo sentía algo espiritual que estaba en mi cuarto, yo solo decía ese versículo. Aunque tal vez no me sabía ninguno, pero yo repetía ese versículo. Y que ese versículo, lo que estaba espiritual se iba. ¿Por qué? Porque Dios me estaba diciendo que en su amor Él estaba conmigo. O sea, Él estaba ahí para cuidarme. Y Él estaba ahí cuidando mis sueños y lo que estuviera ahí no tenía el poder sobre mí porque su amor era incomparable. Amén. Pastora, ¿es una limitación en la vida del ser humano el temor? ¿Qué podría causarnos como seres humanos? ¿Qué nos podría limitar a conquistar sueños, realizarnos como seres humanos? ¿Nos podría explicar qué tipo de limitaciones o qué causa en nuestra vida, así ya más directamente, el sentir ese temor, ese miedo? Sí, amén. Por eso, como ya desde el principio, tenemos que hacer siempre las dos separaciones, ¿verdad? Está el temor humano, ese temor humano que toda persona tiene, creyente o no creyente lo tiene. Los temores nos paralizan. Cuando uno tiene temor, el temor lo paraliza a estudiar, lo paraliza a salir, lo paraliza a un trabajo, lo paraliza aún en hacer una nueva vida, porque el temor nos hace creer que eso va a estar mal también, que eso nos va a ir mal. El temor nos hace pensar que nosotros no vamos a salir adelante. El temor, hermana, no nos hace avanzar. El temor nos enferma. El temor nos oprime. Pero dice la palabra que para eso apareció el Hijo de Dios, para libertar al cautivo. Dios vino a libertarnos de toda cautividad en el alma, en la mente, en el espíritu. Dios es el dueño de todo. Por eso dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Porque en el perfecto amor, como dijimos hace un momento, echa fuera el temor. Estaba analizando muchos motivos y a personas que hoy en día les abate el temor. Y uno de los que me encontré que dice, los más relativos, o sea, los que son más comunes, dice temor a la muerte. Hay personas que tienen miedo a morirse, ¿verdad? Otros dicen, no, yo me quiero morir, Dios venga, lléveme. Otros no quieren morirse, ¿verdad? Les acoge y mi familia, y mis hijos pequeños. ¿Y quién los va a ver? Un temor humano, ¿verdad? Otra cosa es, hay personas que tienen mucho temor a los animales. Hay gente que yo, por ejemplo, de un ratón a mí me da pánico, ¿verdad? Pero no pánico de temor, sino es como, no me gusta, ¿verdad? Entonces siento feo. Pero hay personas que les da pánico ver un ratón, ¿verdad? O sea, animales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si un niño de pequeño ve a mamá gritando porque vio el ratón, ¿verdad? Y la mamá se sube a la mesa y grita, ¿qué va a hacer este niño? Él va a crecer con eso. Entonces, no solamente imagínese usted un joven o un adulto ver un ratón, digamos, en un restaurante. Quizás haría la misma conducta, porque desde niño eso fue lo que vio. Entonces para él eso que sería normal, diría él, ¿verdad? Eso es algo. Muchas personas tienen temor a animales, ¿verdad? Otras personas tienen temor a las alturas. No pueden subirse ni un poquito a una escalera porque ya sienten que ya se caen, ¿verdad? O sea, ni siquiera se pueden subir a una escalera. Otros tienen temor a la soledad. Dicen, no,
aunque mi esposo sea infiel, aunque sea borracho, aunque sea mujeriego, aunque sea lo que sea, pero que no me deje, que se quede conmigo. No, porque tienen un miedo a la soledad, ¿verdad? Entonces prefieren, como dicen el buen tico, llevar palo, ¿verdad? Pero que no me deje, ¿verdad? Aunque vive bajo el temor, el yugo, lo que sea, tienen miedo a estar solos. Otras personas tienen temor a espacios cerrados. Por ejemplo, a mí el Señor me libertó de eso. Yo no me podía subir a un bus y que estuviera lleno el bus porque yo sentía que ya yo me ahogaba, mis piernas no me daban, yo comenzaba a sentir algo en mi cuerpo. En eso me acordaba del versículo de Timoteo, que Dios no me ha dado espíritu de temor ni cobardía, sino de poder y dominio propio. Y yo decía, yo tengo dominio. Señor, dame el dominio propio. Señor, dame el dominio propio en mi cuerpo. No, Señor, yo no me voy a caer. Yo no me voy a caer porque usted está aquí conmigo. Pero muchas veces yo me montaba a un bus, hermanas, y yo sudaba en ese bus. Y donde veía que se llenaba y la gente me apretaba, yo comenzaba a sentir algo espantoso en todo mi cuerpo. Pero Dios me libertó de eso, de esos espacios cerrados. Hay gente que estar en público se les afecta, ¿verdad? Y otros también en las relaciones sociales, ¿verdad? Por ejemplo, pueden estar un buen trabajo, pero el temor a las personas, el temor a hablar, entonces eso tal vez dirá el jefe, no, mejor esta persona no. Y quizás usted tiene un buen expediente, ¿verdad? Su hoja de vida es buena y todo, pero ese temor le impide a usted eso. El temor también, hermano, el que no ha experimentado esto del temor, yo lo he experimentado en las dos áreas. Cuando yo no conocía las cosas del Señor bien, el temor me invadía a mí en mi cuarto de una manera que me paralizaba en mi cama. Yo no podía moverme en mi cama y ni siquiera sabía cómo enfrentar aquello. Cuando conocí a Cristo y conocí también de la guerra espiritual, ya ningún demonio, ningún nada me puede llegar a atormentar, porque donde lo siento en el cuarto lo echo fuera en el nombre de Jesús. Ya no, ¿por qué? Porque me hizo la guerra al enemigo por muchos años, porque yo no conocía de Dios, yo no conocía las cosas. Ahora yo le doy la gloria a Dios, porque cuando yo siento algo espiritual, inmediatamente mi cuerpo y mi espíritu me hace sentir que eso está ahí, que no es bueno, y lloro en el nombre de Jesús y lo echo fuera, de ahí se tiene que ir, porque en mi boca está el poder. Y dice que yo tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene poder, y el poder está en mi boca, para que ningún demonio venga a asustarme. Muchas cosas son espirituales, hermanos, eso hay que entenderlo. Hay cosas espirituales en las casas, hay muchas cosas espirituales aún en los niños. Muchos niños lloran, se portan mal y las mamás les pegan, les gritan, pero hay cosas espirituales que están en la casa y el enemigo está usando para traer a la casa contienda, pleito, ¿verdad? Entonces, esto del temor es un tema largo, amplio, ¿verdad? Que quizás aquí no podemos abarcar muchas cosas, o mucha gente está en casa diciendo, yo tengo ese problema, ¿cómo haría para hablar con esas hermanas? ¿Cómo hago yo para que oren por mí en esta dirección? Hermano, usted puede comunicarse ahí este programa, este es ese número, y nos puede contactar a nosotros y nosotros podemos orar. El Señor me ha dado para la gloria de Dios un ministerio de sanidad interior y liberación. Hemos orado por las personas, Dios las ha liberado de brujería, hechicería. Hemos orado y el Señor ha hecho espíritus anoréxicos en las personas. Hemos orado, ¿por qué? Porque el temor las ha hecho ni buscar ayuda, hermano. Por eso yo le motivo para que estas personas que estén oyendo puedan comunicarse y nosotros estamos para servir. Para eso el Señor nos ha dado este ministerio, para poder ayudarnos unos a otros. Amén. Hay un temor que trae bendición. Según el Salmo 111:10 dice, el principio de sabiduría es el temor de Jehová. También encontramos Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Qué hermoso, ¿verdad, Jency? Demasiado, porque vemos, como dice la pastora, ¿verdad? Que en el temor, cuando tenemos temor, no vamos a poder vencer. Pero si encontramos el perfecto amor, vamos a echar fuera el temor y vamos a tener esa confianza y esa seguridad en Dios. Como le decía la pastora, cree que estamos en medio de cualquier situación, pero sabemos que hay un Dios fiel que está ahí con nosotros y que nos va a dar esa paz y esa seguridad que necesitamos para poder salir adelante. Yo quería compartirles un resumen de lo que es el temor. El temor puede resultar un enemigo silencioso, que como lo alimentamos o va avanzando, se posiciona en un lugar que no le corresponde. Y eso nos impide vivir libremente. En otras palabras, nos mantiene cautivos, presos. El temor es lo contrario de la fe. No nos permite conquistar lo que Dios ha trazado para nosotros. Pastora. Palabras de sabiduría, como dice el Salmo, ¿verdad? Que el temor de Jehová está en la sabiduría. Esas palabras que usted dice, hermana, es una realidad. Así como vemos las dos partes del temor, ¿verdad? Aquí yo tengo características de una persona que confía en Dios, o sea, una persona que no se deja dominar por el temor. Dice que una característica es confiar en Dios. Esa persona confía en Dios, todo es Dios para ellos.
Todo es Dios. Por eso muchas veces nosotros nos dicen, usted, y por eso el enemigo usa muchas veces, es que mi mamá me abandona, mi mamá solo en Dios, solo en la casa, eso que es lo mentira del diablo. ¿Por qué? Porque esta mamá, ese hijo está bien, ese esposo está bien, porque hay una mamá que está orando, hay una mamá que está clamando a Dios. Porque la confianza de esa mamá o ese papá está en Dios. Una persona que tiene la confianza en Dios está protegida. Otra cosa, una persona que confía en Dios dice, alaba a Dios, o sea, es agradecida con Dios. Dios me ha sanado, Dios me ha liberado. Yo quiero las cosas de Dios por gratitud. Otra cosa, otra característica de la persona que está en Dios, corre a Dios. Es una sed de Dios, quiere estar con Dios, ama lo de Dios, ama las almas, ama a la gente. Ha experimentado liberación. Yo experimenté la liberación en mi vida. Dios me libertó de un espíritu inmundo que estaba en mi cuerpo, que ni siquiera yo sabía, por años lo tenía y ni siquiera sabía, pero Dios me liberó y por eso yo soy una apasionada para liberar en el nombre de Jesús a las personas que vienen a buscarme en nuestra iglesia. Le ministramos liberación a los hombres, a las mujeres, al que llegue, a cualquier persona que nos busque. Nosotros, si podemos ir a los lugares, vamos, y si no vienen a nuestra iglesia, yo tengo una pasión por los perdidos, una pasión para que la gente sea libre. ¿Por qué? Porque Dios me liberó. Entonces yo le doy la gloria a Dios, por eso yo soy una apasionada, me gusta correr a las cosas de Dios. También dice que convierte la confianza en Dios en un fruto, o sea, lo que usted habla es verdadero. Yo aquí no vengo a hablarles por hablarles, yo tengo vivencia, tengo testimonio de mi vida, de lo que hago, y por eso mi teoría no es solamente de un libro o un afiche que vi, lo he vivido personalmente con el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo me ha mandado a hacer. También dice que es firme, no se mueve. O sea, yo creo en Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Dios me ha dado ese ministerio y lo uso y veo las liberaciones que Dios hace a través de mí. Dice, es seguro, o sea, no se mueve por cualquier cosa. Yo no voy a dudar. A mí me dicen, la liberación no existe, eso no es de Dios. Eso lo dirá usted, pero yo sé quién es mi Dios, porque yo he visto la mano de Dios liberando, lo he visto con mis propios ojos. Entonces, no me preocupa mucho lo que puedan pensar, porque yo sirvo a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, ¿a quién he de obedecer yo? ¿A Dios o a los hombres? La palabra me dice que a Dios. Dios me manda, yo lo hago. Otra cosa, duerme y sueña tranquilo. Una persona que está confiada en Dios se acuesta y no oye nada, ni ronca nada. Usted se duerme hasta el otro día, ¿verdad? Y usted se despierta y dice, ay, qué lindo dormí, ay, qué paz dormí, ¿verdad? Porque Dios está con usted y le da el reposo a usted. Dice, no tiene temor de ningún mal futuro. Usted no está pensando, ¿y qué voy a hacer en diciembre? Ya estamos pensando en diciembre. Y que si mis niños no tienen ropa, no tienen zapatos. Un futuro que todavía no ha llegado. Nosotros no tenemos que estar pensando en eso. Nosotros tenemos que vivir el día de hoy como si fuera el último. Dice, sus pensamientos están confiados continuamente en Dios. Usted está confiando en Dios, que Dios tiene el control para más tarde. Dios tiene el control para mañana. Dios tiene el control de mi futuro. De una cosa yo sé, que si Dios me llama hoy, me voy con Él. Esa es mi seguridad en el Señor. Y eso es lo que todos tenemos que tener nosotros, la seguridad. Pero qué lindo es tener paz, hermano. La paz es la falta de nada. Y lo mejor que usted puede hacer, cualquier persona, es venir al perfecto amor que es Jesucristo. Y ese es el que nosotros le predicamos hoy y le enseñamos con esta enseñanza. Amén. Dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En resumen, hemos visto esta tarde dos clases de temores. Uno, que es el temor que viene de nuestras emociones. Ese temor no es bueno. Si no lo controlamos, no es bueno. Y el segundo es el temor que trae bendición, que es el temor al Señor. Nosotros te invitamos esta tarde para que ahí donde estás, si tienes una necesidad por medio de este tema que has recibido esta tarde, hermano, hermana, televidente que nos estás escuchando, te invitamos para que hagas una oración con nosotros. La pastora Olga nos va a acompañar con esa oración para poder ayudar a aquella persona que en esos momentos dice, yo tengo temor de dormir, yo tengo temor de estudiar, yo tengo temor de salir, yo tengo temor porque tengo temor y no puedo hacer absolutamente nada. Pero déjame decirte que hay uno que sí lo puede hacer y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Pastora Olga. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Esa persona que hoy está diciendo, yo tengo eso que están hablando estas mujeres me suena, me gusta, me está gustando, dicen ustedes ahí. Hoy yo le quiero decir a usted que hay un Dios que vino a libertarnos,
un Dios que quiere que usted y yo estemos bien. Ese Dios se llama Jesucristo de Nazaret. Jesús murió en la cruz del Calvario, dice su palabra, para que usted y yo seamos libres. Dios quiere hacerle libre, por eso quiero orar por usted en esta hora. Y voy a orar en fe en el nombre de Jesús. Padre, yo oro en el nombre de Jesús en fe y en autoridad. Señor, oro por la veracidad de tu palabra en el nombre de Jesús. Y ahora envío una palabra a este hombre, a esta mujer, a este niño que está en este momento ahí en su casa mirando este programa en el nombre de Jesús. Padre, vengo atando ahora el temor en el nombre de Jesús. Lo vengo atando en el nombre de Jesús. Y no queda ni raíz ni rama ahora mismo por el poder de la palabra. Y vengo declarando una palabra de salvación en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que en esta tarde muchas personas llamen a este número telefónico y comiencen a decir: yo necesito ser sano, yo necesito ser libre. Y ahora yo oro en el nombre de Jesús. Usted que está en su casa puede repetir esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he sido un hombre o una mujer pecadora, pero hoy yo vengo en el nombre de Jesús y te pido perdón. Señor Jesús, hoy yo voluntariamente te recibo en mi corazón como el único y suficiente Salvador personal de mi alma. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando tú pases lista, yo quiero que mi nombre esté escrito ahí. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Yo quiero decir a este televidente que ha hecho esta oración en fe, que si usted tiene un problema de estos, puede buscarnos a través de este número telefónico y nosotros podemos ayudarle. Usted, no importa de cualquier lugar que usted nos esté viendo, fuera del país donde usted quiera. Dios no tiene fronteras, Dios es el mismo Dios de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios que está aquí. Y hoy nosotros podemos orar en fe, pero usted también puede tomar la actitud de valentía y también llamarnos. Yo estoy a sus órdenes para servirle. ¿Cuál es su número, pastora? Sí, para aquellas personas que quisieran mi número telefónico, mi número es 86-86-7214. Bien, y nosotros hemos llegado al final, una tarde más de Cafeteando. Deseamos de todo corazón que el Señor les continúe bendiciendo y nos despedimos, Jency. De verdad que ha sido un placer, un gusto estar aquí, de verdad que sé que la presencia de Dios, así como está aquí, ha llegado a través de sus pantallas, a través del internet, y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves a las 5 de la tarde en un programa más. Pastora, un gran honor de que nos vuelva a acompañar nuevamente aquí en Cafeteando TV. Gloria a Dios, le doy toda la gloria al Señor, toda la gloria, toda la honra, solo es para el Señor. Me siento bendecida, privilegiada de Dios de estar ya en varios programas aquí, ¿verdad? Y yo sé que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él me conoce, Él sabe que Él ha estado conmigo, que Él es el que está conmigo ministrando, liberando. Y yo sé que no es casualidad que yo esté aquí, ¿verdad? En la misericordia Él nos ha escogido, ¿verdad? Y invito a toda persona que nos pueda buscar, localizar, ¿verdad? No viva con el temor, no viva bajo presiones, porque hay un Dios liberador. Para eso Jesús, dice su palabra, murió en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos libres. Dios les bendiga y buenas tardes. Nos vemos el próximo jueves al ser las 5 de la tarde por ese canal 19. Dios les continúe bendiciendo. Bendiciones. Hasta luego, chao. Chao.